Horacio González, sociólogo, ensayista, escritor, profesor. A comienzos de los años 70 formó parte de la Juventud Peronista, militó en los barrios porteños de Flores, Floresta y Bajo Flores. Durante la dictadura estuvo exiliado en Brasil, donde trabajó como docente. Regresó a la Argentina en diciembre de 1983, volvió a dar clases en la universidad, publicó muchísimos libros. Los diálogos con Horacio invitan a reflexionar sobre los archivos, la memoria y las palabras. Horacio, vos hablás del archivo como el enigma de la historia. ¿Por qué? Bueno, me estás preguntando sobre una frase que ahora veo que encabezó una de las revistas de la Biblioteca Nacional. De modo que hay que convertir esa frase, que probablemente sea una ocurrencia del momento en que había que cerrar la edición, en una reflexión. El archivo da la impresión de que en la historia de la humanidad es el lugar de resguardo de lo que no debería ser olvidado, y por lo tanto ese resguardo el archivo lo piensa como total, absoluto e indeclinable. Como en los hechos no ocurre así, el archivo es el lugar donde quedan todas las formas en que la historia viva renuncia a ser guardada. Por lo tanto, la historia hay que verla como un lugar de resistencia frente al archivo. El archivo se le impone a la historia para convencerla de que lo que ocurre en ella es de vital importancia, y la historia responde diciendo: mis secretos trataré de defenderlos de modo que no queden guardados en ningún lugar. De modo que el archivo existe a pesar de la historia, y son los historiadores los que agradecen que exista el archivo. El enigma del archivo, me imagino ahora que podría ser un modelo de investigación en el cual el investigador agradece que existan los viejos papeles e imágenes del pasado, e incluso que estén bien catalogados por los sistemas que los archivos y los archivistas tienen de catalogación, que no son los mismos que los bibliotecarios. Al mismo tiempo, en las pausas que tiene el archivo de silencio, hay un silencio que puede ser estremecedor también, porque en realidad son muy pocos los casos donde el archivamiento de la historia permite reconstruirla con rigor y con absoluto mimetismo, digamos. Son muy pocos, porque en realidad diría que no existe la posibilidad de que la historia viva sea reconstruida a partir del modo en que procede el archivo, que es un modo de parálisis de la historia. Gracias a paralizarla, puede conservarla. ¿Qué se hace con el archivo que no está? ¿Se deja un hueco? ¿Se puede volver a escribir aquello? No, bueno, en principio hay archivos que desaparecen como tales, pueden quemarse, pueden ser parte de una disputa política, y por lo tanto los archivos son parte de los botines de guerra, la quema de bibliotecas y de archivos. Hay una secuencia en todas las guerras donde, por menos valor que los ejércitos les den a los papeles acumulados como testigos de la historia, hay como una intuición de las armas de que tienen que quemar papeles. Eso ha ocurrido siempre, incluso sin órdenes. Hay algo en el soldado, digamos, algo en el militar que lo lleva a suponer que un triunfo clásico, de características clásicas militares, no lo sería tanto sino quemar algún papel del enemigo, ¿no? Como si la memoria estuviera en juego más de lo que parecería. Pero de todas maneras, nunca existe una homologación perfecta entre los papeles conservados y los hechos a los que se refiere. Por eso no hay historia sin imaginación histórica. Vivimos tiempos en que el libro permanece, no solo como resistente, sino como forma viva necesaria,
luego que insólitas elucubraciones imaginaran que podían dar fin a su milenario periplo en la historia de la humanidad. Desde luego, a su alrededor ha crecido una cultura técnica e informática y una economía visual de poderosos signos abstractos, computacionales, sostenida con pasmosas fuerzas de mercado que no solo lo han abatido, sino que ahora comprenden que los mejores frutos de las revoluciones tecnológicas nada son sin la interpretación e investigación de los tesoros de pasta papel acopiados por las bibliotecas. Se los investiga porque permanecen porque se los investiga. En la investigación que vos prologaste, Un golpe a los libros, de Judith Gociol y Hernán Invernizzi, se revela que junto al Plan Sistemático para la Desaparición de Personas se correspondió el proyecto también sistemático de desaparición de símbolos, discursos, imágenes, tradiciones. ¿El poder siempre destruye libros? ¿Se sustenta un poder sin escribir sus propios textos? Bueno, estás haciendo una pregunta en una época como la que estamos asistiendo como testigos preocupados, digamos, que esto ya no ocurriría. No me parece que los poderes hoy supongan que deben cumplir con el dictamen de Maquiavelo, que el príncipe nuevo tiene que borrar la memoria del príncipe anterior. Me parece que la forma en que se desincumbe el poder actual, el poder informático, los poderes digitales, creo que se fundamenta en que de por sí suponen que son la reproducción integral de todo lo que ocurre, de todo lo real, y con el derecho adicional de que pasan a ser ellos mismos lo real. Por lo tanto, el archivamiento de las imágenes fugaces no es una pretensión de antiguos bibliotecarios que se plantean el problema de si se archivaba tanto, si todo Estado supone un archivo. Es más, el Estado surge como una forma a partir del archivo. El archivo en su momento fue más importante que el Estado, y no hay Estado sin archivos. La pregunta de estos bibliotecarios clásicos es cómo se archivan los emails, cómo se archivan los twitters. Evidentemente el mundo digital o encuentra su propia forma archivística y esa en algún momento aparecerá públicamente. Hoy serían grandes cerebros artificiales que pueden contener a la manera de los servicios de inteligencia, cuando la humanidad se convierta solo en un servicio de inteligencia donde todos los actos conversacionales, como esta conversación ahora, pueden estar guardados en un archivo. Eso podría pasar en la medida en que las tecnologías los permitan. Aún como no lo permiten, son motivo de preocupación de viejos e ingenuos bibliotecarios que piensan que debería archivarse todos los mails. Eso de algún modo ocurre, por eso ese modo de archivamiento de todas las transacciones que hay de los intercambios entre instituciones militares, financieras y comunicacionales, ese archivamiento existe, solo que tiene cierta clandestinidad, sobre todo los financieros. Por eso no pueden pasarse sin un archivo, y hay instituciones especializadas que los contienen, como Iron Mountain, que son grandes organizaciones, y periódicamente los queman. Entonces la quema de los archivos se hace por los propios archivistas. Esa es una novedad de la vida contemporánea, porque en realidad la quema de archivos, salvo la Biblioteca de Alejandría o la que imaginó Mariano Moreno, que eran bibliotecas porque tenían que exponerse voluntariamente, que alguien las queme, para que la humanidad demostrara que la memoria arcaica puede reconstruir todo, porque esa es su peculiaridad. La época clásica, que es una época de archivos y de museos, no confía tanto en la peculiaridad de la memoria de que en forma natural reconstruya todo. Y mucho menos confía en las finanzas, porque en realidad la era de las finanzas es la era de la clandestinidad de las transacciones.
Todos los estados son clandestinos hoy. Cuando muestran el Teatro Colón o los saludos o la enorme cantidad de fotos que se sacan los mandatarios, son verificaciones de que hay una parte de lo que antes llamábamos realidad que existe, pero en realidad todo ocurre a través de tramitaciones que se hacen en claves. Estos son archivados y estos archivos son quemados, porque son quemados en la medida en que cada ciclo histórico, un archivo toma conciencia que lo que contiene son secretos de Estado. El archivo anterior, el archivo de griegos, romanos y egipcios, se planteaba como el archivo que no contenía el secreto de Estado, sino que le ayudaba al Estado a pensar lo que hoy se llama su visibilidad, que es un concepto de este tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué te sugiere la imagen de un grupo de militares prendiendo fuego una pila de libros, pero ya, digamos, circunscripta esta imagen a los años 80? Estamos hablando de la última dictadura en Argentina, ¿no? Y más específicamente, una imagen que está relacionada con la quema de libros del Centro Editor de América Latina en un baldío de Sarandí. Bueno, por supuesto que es una de las escenas más sugerentes que pueden inmediatamente suscitar una contraposición entre el mundo ilustrado, el mundo de la escritura y el mundo de la barbarie representado por el fuego. Es recomendable, sin embargo, indagar un poquitito en esta imagen súbita que se presenta. En el caso específico de esa quema fue un dictamen de un juez, por eso fue fotografiada como exigía el juzgado. Entonces es posible pensar que otras quemas se hacen también bajo el régimen del sigilo. Quizás sea una razón posible la de que el que quema libros no gusta estar en la posición del incinerador. Da la impresión de que si el libro, como dijo Borges tantas veces, es sagrado, habría que indagar un poco en el concepto de lo sagrado para adjudicárselo con comodidad al libro. Pero uno entiende lo que se quiere decir. El libro conserva una significación más allá de lo que dice. Libros que consideramos muy malos, que jamás leeríamos, cuando los colocamos en el universo simbólico del libro, entonces hay una inmunidad sobre el libro. Eso alcanza también al que prende la chispa del fuego, ¿no? Entonces esos actos son a veces sustituidos por la incautación de libros y no se utiliza el fuego. De ahí que los servicios de informaciones de todo el mundo, sí, sobre todo si tienen buenos archivistas, como tienen, en realidad los servicios de informaciones son los grandes archivos de la humanidad, o de los estados, digamos. Y en ese sentido se pueden encontrar ahí todos los libros que no están en el mercado habitual de libros. En el caso de esta quema, produjeron involuntariamente un gran simbolismo por la vía de un juez que posibilitó visibilizar como forma de testimoniar y de asegurarse de que el acto se había cumplido. Solo que en este caso el juez que lo hizo no le dio ninguna gravedad, sino que lo convirtió en un acto rutinario de la justicia. De ahí que tenemos la paradoja de que el símbolo con el cual le adjudicamos a un poder dictatorial la capacidad de enviar personas a la muerte en forma clandestina y quemar libros, esto último en forma no clandestina, sea una equiparación de signos que introduce inmediatamente el horror de una época. Pero lo curioso es que ese acto fue un acto legal y sin embargo entra a la memoria de la vida intelectual argentina como un acto vinculado al horror. En cambio, la desaparición de cuerpos no tenían visibilidad. Esa visibilidad
se reconstruyó muy laboriosamente, son actos sin archivo. En este caso, que hayan sido el centro editor también significa mucho, porque el centro editor fue, en toda la historia editorial argentina, quizás la única editorial que sumó alta cultura, divulgación, creación de nuevos lectores, reconfirmación de los viejos lectores, trabajo escritural de muchísimos jóvenes que entraban a la escritura por esa vía. Por lo tanto, lo que ese juez, sin saberlo, estaba haciendo era declarar que todo ese movimiento social alrededor de los libros tenía que dejar paso a otra época donde se testimoniara a través de una incineración judicial que todo eso no existía más. No sabía de qué modo estaba creando un poderosísimo símbolo. ¿Qué implica para un pueblo no poder acceder entonces a determinadas lecturas, músicas, palabras? Esto que parece tan simple. Bueno, eso ocurre sin que haya censura. En realidad los estratos de lectura son muy divergentes. Se podría encontrar la mayor divergencia de una nación tanto en sus luchas de clases como en sus estratos en combate en relación a cómo ingresan en cada una de esas napas que construyen la cultura de un país los sistemas de lectura, ¿no? Y de aprendizaje de la lectura y de los gustos culturales. Por eso conviene no dejarle el juicio sobre la censura y sobre la quema de libros y sobre la ausencia de lectura a los que hicieron todo el ciclo mayor de la lectura. La censura tiene varios papeles. Uno es impedir que se lea un libro que finalmente casi no hay ninguna posibilidad de que ese libro con los años no adquiera el prestigio de haber sido censurado. Ninguna censura hizo desaparecer para siempre un escrito. Una cosa es la censura moralista y con un juicio, como ocurrió con el juez del Centro Editor de América Latina, y otra cosa es la ilusión de los estados de que la letra escrita puede significar un peligro. El neoliberalismo creo que sacó de circulación esa idea, por eso todo está permitido, revela que hay dos modalidades frente a la censura. Censurar porque la letra importa, o no censurar más porque la letra no importa ya para nada, ¿no? Pero el verdadero tema es, ¿hay un pasado en las arañas? ¿Tienen ellas conciencias del tejido que secretan? ¿En su conciencia hay remordimiento por sus víctimas? ¿O una noción de resarcimiento porque ellas son también víctimas de nuestros compuestos sintéticos devastadores, fabricados en gabinetes químicos de grandes empresas esparcidas por todo el mundo? Es decir, ¿hay un pasado de las arañas? ¿O la conciencia de no tener conciencia las obliga a vivir solamente en presente? ¿Cuál es la importancia entonces de recuperar, releer hoy, a más de 40 años del último golpe de Estado, pero también otros libros de otro momento, libros, revistas, autores que estuvieron prohibidos, también en los 60? Digamos. Bueno, produce un cierto estremecimiento. Y produce también la idea de el editor que edita el libro prohibido, etcétera, etcétera. Es decir, es un pequeño toque de interés adicional que hace a la lógica de la lectura. Es decir, el libro prohibido, como la lógica de la prohibición siempre lo establece, llama más la atención cuando efectivamente genera la ansiedad de saber qué es lo que estaba prohibido. De todas maneras, para el lector que conoce la historia bajo su modo áspero, digamos, el modo donde está la censura y la muerte, por supuesto tiene que tener algún tipo de conmoción especial cuando lee ese libro prohibido. Primero, si lo lee en una época donde también siguen otros libros prohibidos.
No puede ser que haya otros libros prohibidos y él esté leyendo el prohibido hace 30 años, cuya prohibición fue levantada. Por ejemplo, el Contrato Social de Rousseau, él lo leen en las carreras de politología y a Moreno medio se lo censuraron cuando lo publicó y él mismo censuró un capítulo, como lo dice en el prólogo. Entonces, la censura es una forma de lectura también y uno puede practicarla sin estar en conocimiento de ello. Entonces habría que ver hoy, que me parece que es una época que no censura de la manera habitual, censura, por ejemplo, con tecnologías que pretextan la lógica tecnológica para censurar. Se acabaron los minutos, hable claro, conteste las preguntas que estoy haciendo y no se vaya por las ramas, que es lo que estoy haciendo yo. No digo que sea esto una forma de censura, pero son formas de intervención. Toda la teoría de la censura está muy bien explicada en el trabajo de Foucault, El orden del discurso. Es decir, nunca no hay un orden establecido para el discurso que implique condicionamientos que le vienen de adentro o de afuera. Por lo tanto, el discurso es una materia única, peligrosa, dice Foucault, y amorfa. Y después la forma de hacerlo inteligible supone categorías de espacio, de tiempo, de colocación sobre ciertos soportes. Hoy creo que todo el sistema tan abierto de consulta a través de todos los mecanismos informáticos implican mucha censura, por más que uno puede consultar cualquier cosa y la consulta sea desde la pornografía más exaltada hasta el texto más misterioso, pero implica un montón de trabas internas y al mismo tiempo la réplica de esa consulta en almacenamientos sobre la vida de las personas que no sabemos dónde están. De modo que hay digamos, aquello que Marx llamaba la actividad del escritor siempre como contracensura, pero que precisaba de algo que la condicionase para poder decir efectivamente lo que importaba. No es que escribió el Manifiesto Comunista bajo censura, pero la Nueva Gaceta Renana, la Neue Rheinische Zeitung, eso había que saberlo cuando uno estaba en partido de izquierda, pronunciarlo en alemán, no mal como lo hice yo, ¿no? La Nueva Gaceta del Rin es un diario que sale siempre sobre censura y es un gran diario. Y Marx dice en una editorial, menos mal que estaba el censor, porque así pudimos decir todo lo que queríamos para el lector que sabe descifrar lo que es una revolución burguesa, ¿no? Como era aquella a la que se refería Marx. Entonces la censura no puede ser solo literal, tiene que ser una categoría que sepamos conjurar en nosotros mismos y preguntarnos continuamente cuál es la libertad de lectura y si alguna vez dejamos de leer algo tan importante que nos competa, que nos saluda y que nos invoque y sin embargo no lo leemos por alguna razón desconocida. Esa sería nuestra tragedia, no la llamaríamos censura, lo llamaríamos una omisión que no nos sabríamos explicar por qué la cometimos, ¿no?